Continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a hablar de temas de salud, un tema del que se está dando, digamos, se ha hablado mucho en los últimos días, así que lo vamos a analizar hoy con nuestro invitado, pero antes vamos a saludar a nuestros compañeros en el 104.5 FM, el equipo de Buenos Días que ya está ahí en la cabina de Sonora. Buenos días, compañeros, ¿cómo están ustedes en este martes? Muy buenos días, Manuel, gusto saludarte, muy contento siempre de hacer enlace contigo en este ya martes 17 de abril del 2018, ya lo anunciabas tú, vas a estar hablando sobre temas de salud, pero específicamente, ¿cuáles temas vas a estar abordando? ¿Y quién es tu invitado? Vamos a hablar del tema que se ha discutido mucho, el de las vacunas contra el neumococo. De eso vamos a estar hablando con Eduardo Espinosa, el viceministro de Salud, que ya está con nosotros aquí en el estudio de Canal 12. Definitivamente un tema muy importante, cuando nos quedamos pendientes entonces de tu entrevista. Así es, y saludamos nuevamente a toda la audiencia del 104.5 FM. Les agradecemos que inicien su mañana también informándose con nosotros a través del espacio de la entrevista de Hechos AM. Pero pongamos algunos puntos en contexto de los temas que vamos a hablar esta mañana. El gremio médico y el Ministerio de Salud tienen diferencias respecto a un cambio en la vacuna contra el neumococo. La discusión se centra en pasar de la vacuna 13 valente a la 10 valente. Mientras que los doctores nacionales dicen que cambiar la vacuna del neumococo tiene menos efectividad y complica la salud de los niños y adultos mayores por tener menos componentes, infectólogos afirman que la vacuna 10 valente, PCV10, tiene la misma eficacia que la 13 valente, PCV13. El Colegio Médico considera que el cambio es un retroceso al sistema de vacunación. Por tanto, manifestamos gran preocupación por el cambio a la vacuna 10 valente pone en desigualdad de oportunidades de salud a la población infantil que no recibirá protección ampliada y directa contra neumococos actualmente controlados gracias al esquema de vacunación con vacuna 13 valente. Esta violación a los derechos a la salud de los niños es reconocida por la resolución de medidas cautelares emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador el pasado 23 de marzo del corriente año y que fue recibida en el Ministerio de Salud. Los especialistas internacionales dicen que a través de las investigaciones desarrolladas en varios países de Latinoamérica y de Europa, se ha comprobado que la dosis de la 10 valente contra el neumococo ha mejorado la salud de las personas y disminuido las enfermedades infecciosas respiratorias. Mientras que el Colegio Médico ha llevado el caso incluso ante la Procuraduría de Derechos Humanos, institución ante la que han presentado una denuncia para que tome acciones y no permita que el Ministerio de Salud ingrese la vacuna 10 valente al territorio nacional. La que se ha utilizado en El Salvador para combatir el neumococo es la vacuna 13 valente y usuarios de unidades comunitarias de salud denunciaron en marzo que hay desabastecimiento. El Ministerio de Salud, sin embargo, asegura que sí existe este medicamento y culpa al personal de las unidades de salud de no entregarlo. Los médicos internacionales dicen que la vacuna contra el neumococo 10 valente se usa en prematuros, en niños con VIH, anemia de célula falciforme y asplénicos, por lo que puede utilizarse en el país. Los médicos locales dicen que no es la más indicada por no tener 3 tipos de cepa que combaten las neumonías y las enfermedades invasivas. Este es uno de los temas en la agenda de salud y se suma a otros como las denuncias de falta de medicamentos en los hospitales, las citas prolongadas para las cirugías y la vigilancia que se anunció se haría sobre el personal de las diferentes dependencias y hospitales. Comenzamos la entrevista de esta mañana en Hechos AM. Así es, comenzamos el espacio de la entrevista de esta mañana. Vamos a saludar al doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Salud. Doctor Espinosa, qué gusto saludarlo. Teníamos días de no contar con su presencia, pero qué bueno que hoy está con nosotros. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la posibilidad y la oportunidad de poder platicar con los televidentes de Canal 12, de Hechos AM. Y bueno, estamos a la disponibilidad para lo que se quiera. Doctor, ¿cuál es la posición del Ministerio de Salud ante esta discusión que se ha dado respecto al uso de la vacuna contra el neumococo? El Colegio Médico y diferentes gremiales de profesionales de salud dicen que la 10 valente no es la vacuna más indicada para aplicarse en El Salvador. Antes se utilizaba la 13 valente, entonces está ese debate, pero ¿qué dice el Ministerio de Salud de toda esta discusión que se ha dado en los últimos días? Como no, quizás, Manuel, es importante, digamos, para poder tener un contexto más amplio, hacer un poco de historia en relación con esta situación. Es importante que la población tenga conocimiento o que se recuerde
que antes de que se iniciara el proceso de reforma de salud en el año 2009, no existía ninguna vacuna para proteger contra la neumonía por el neumococo y otras complicaciones que generaba esta bacteria en nuestra población infantil. De hecho, la población infantil estaba siendo diezmada, ¿verdad?, por las neumonías, que es una de las causas de muerte más importantes y que nos incrementaba la mortalidad infantil. Y fue el Ministerio de Salud, en el ámbito como decíamos, del proceso de reforma, que introdujo la vacuna contra el neumococo. Esta fue una decisión muy importante, a pesar de que el costo de la vacuna es considerablemente elevado. En el sector privado, por ejemplo, la vacuna contra el neumococo solo estaba disponible para personas de muy altos ingresos, ya que cada una de las 3 dosis que se ponía, o 3 o 4, dependiendo del esquema que se hubiera identificado, costaba alrededor de $100 o más, sí, ¿verdad?, en el ámbito privado, y en el ámbito público no estaba en su totalidad, de ninguna manera disponible. Entonces se tomó, en aquel entonces, eso fue en el 2012, se introdujo la vacuna contra el neumococo. Es una vacuna que cuesta tanto como todas las otras vacunas juntas, para que la población tenga una idea de lo que significa esto. Sin embargo, nosotros la introdujimos, inicialmente fue la vacuna 7-valente, que sí, era la que estaba disponible primero. Luego introdujimos la vacuna 23-valente, que era sobre todo para los adultos mayores que estaban en situación muy complicada por sus defensas, su sistema inmunológico estaba, digamos, bastante comprometido. En ese ámbito nació la vacuna 13-valente, que, como su nombre lo indica, contiene antígenos para estimular la producción de anticuerpos contra 13 cepas, sí, del neumococo. Por eso se llama 13-valente. Cuando se tuvo esta vacuna, entonces cambiamos a la vacuna 13-valente, que era en este ámbito, digamos, la que mayor protección tenía digamos, para proteger contra el neumococo. Sí. Entonces, en medio de toda esta polémica en relación con la cuestión del tema de las vacunas, la 13-valente era producida por la casa Pfizer. En ese ámbito surge también la vacuna 10-valente, que es producida por la casa Glaxo. Esta vacuna 10-valente, de acuerdo a los análisis que se han hecho, no solamente, bueno, nosotros hicimos un análisis en el año 2015, nuestra Dirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias hizo en 2015 una evaluación de ambas vacunas, y el análisis que se hizo arrojaba datos en cuanto a que ambas vacunas eran equivalentes, es decir, ninguna de las dos vacunas era superior a la otra. Ese análisis lo hicimos acá en El Salvador en el año 2015. El grupo, digamos, de expertos de la Organización Mundial de la Salud y otro grupo de expertos de la Organización Panamericana de la Salud hicieron 2 años después un análisis más exhaustivo todavía que el que nosotros habíamos hecho acá, y llegaron a las mismas conclusiones, es decir, que ambas vacunas eran equivalentes y que no había ninguna ventaja de una sobre la otra. Pero, doctor, ¿por qué tomar esta decisión entonces de hacer el cambio si sabe que las dos vacunas son iguales? ¿Es un tema de presupuesto? ¿Es más cara digamos, la 13-valente que ofrece una casa comparada con la 10-valente que ofrece otra? Es correcto, el cambio a la 10-valente nos permite ahorrar cerca de $500,000, ¿verdad? Entonces, que es una cantidad considerable con la cual podemos comprar una cantidad importante de medicamentos o de otras vacunas, etcétera. Entonces, es obvio, ¿verdad? Y la evidencia científica y la capacidad de los expertos, digamos, del mayor nivel posible a encontrar, que se encuentran en los organismos específicos, digamos, concentrados en la Organización Mundial de la Salud y en la Organización Panamericana de la Salud, convocados por ellos para hacer este trabajo de revisión exhaustivo, nos da la evidencia que necesitamos para generar el cambio sin que ello afecte en absoluto la seguridad de nuestros niños y que tenga el mismo nivel de protección a un costo mucho más bajo. Entonces la decisión es obvia desde el punto de vista de protección a la población, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista presupuestario. Es una decisión a todas luces correcta, es lo que más conviene al país, y hay también evidencia adicional
en relación con esta situación. Por ejemplo, la vacuna 10 valente, al igual que la 13 valente, está registrada en más de 100 países a nivel mundial. Ambas vacunas están, digamos, aplicándose casi en el mismo número de países a nivel mundial. Hay países altamente desarrollados que están aplicando la vacuna 10 valente y altamente desarrollados que aplican la 13. Pero, y también, doctor, ¿qué decirle al ciudadano que nos está, digamos, observando esta mañana y tal vez se había quedado un poco confundido con las declaraciones que se han dado a lo largo de los últimos días? Porque algunos especialistas decían, miren, lo que pasa es que ofrece menos protección la 10 valente que la 13 valente. Y decían, bueno, por ejemplo, esto no cubre, decía, contra la cepa 19A, 6A y 3. Y es por eso que decían ellos que se dejaba, digamos, al margen o a merced de este tipo de padecimientos al cambiar la vacuna. Claro. Vaya, mire, las cepas 19, 6 y 3 no están circulando en el país. Aquí hay una cuestión muy importante que me parece que los colegas que han opinado no han tomado en consideración. El país es uno de los países pioneros en vigilancia centinela. Por cierto, recientemente el Hospital de Santa Ana recibió un premio internacional por la espectacular, digamos, y ejemplar vigilancia centinela que ejerce. ¿Qué es la vigilancia centinela? La vigilancia centinela identifica, digamos, un caso de cada cierto número que están siendo afectados por virus que están circulando en el país. Por ejemplo, hay vigilancia centinela contra el rotavirus, contra la influenza, contra el neumococo. Entonces, en el caso del neumococo, de cada caso, o todos los casos que se identifican como probablemente causados por neumococo, se les toma muestra. Esa muestra se envía a nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, que hace las determinaciones preliminares, y luego eso se envía al centro de referencia, que está en Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud, para tipificar qué virus es el que está circulando, qué cepa de neumococo es la que está causando la enfermedad. La vigilancia centinela de nuestro país, repito, es de las mejores del mundo, así lo ha certificado la Organización Mundial de la Salud. De hecho, nosotros proveemos con antígenos, con el contenido de ADN a la Organización Mundial de la Salud para hacer la vacuna contra la influenza, por ejemplo, y otras vacunas. Bueno, entonces, este dato creo que los colegas que han opinado sobre la vacuna y en contra de la PCV10 no lo han tomado en consideración, y que es un dato muy importante, porque es el dato laboratorial que verifica qué tipo de cepa está circulando. Sí. La cepa 13 no se registra en el país desde hace más de 7 años, no circula. Tampoco las otras ni siquiera generan enfermedad en el país, ¿verdad? Pero además hay evidencia epidemiológica, todavía falta la laboratorial que lo confirme, de que hay, digamos, inmunidad cruzada en la protección que tiene la PCV10 con la que tiene la PCV13. Eso todavía falta confirmarlo, pero la evidencia epidemiológica ya lo sugiere. Pero además el hecho de que los virus estos no circulan. Y en los países donde se ha hecho el cambio de PC13 a PC10, ¿verdad?, no se incrementa la circulación del virus 13. ¿Verdad? Entonces no hay ninguna razón por la cual nosotros debamos de gastar $500,000 más si vamos a proteger de la misma manera, con la misma seguridad, ¿verdad?, a nuestros niños, ¿verdad?, y vamos a tener mayor disponibilidad de las vacunas. Entonces yo pienso que todos estos elementos es importante que los colegas los consulten, que consulten con la OMS, que consulten con la OPS, que pidan los estudios que han hecho los grupos de expertos para que puedan ser revisados por ellos y vean que la decisión que hemos tomado es la más correcta. Doctor, en conclusión, entonces, el Ministerio de Salud sigue firme en su decisión de que se aplique la 10 valente en El Salvador. Sí, había ahí una tergiversación también que hay, digamos, que ha generado cierta confusión, y es de que nosotros íbamos a sustituir en los niños que habían iniciado su vacunación con 13 valente, la íbamos a sustituir por 10. Eso no es cierto. Todos los niños que han iniciado su vacunación con 13 valente, para evitar ningún problema, van a terminar su esquema de vacunación con 13 valente. Solo los niños que por primera vez llegan e inician su esquema de vacunación contra el neumococo van a iniciar desde el inicio con PCV10. Pero entonces no va a haber, digamos, un cruce o la posibilidad de que haya alguna confusión
en el cambio del esquema de vacunación de los que han iniciado con 13 ser sustituidos con 10. Eso no va a pasar. Los que han iniciado su esquema de vacunación con 13 lo van a terminar con 13. Pero todos los niños que llegan a primera vez iniciarán con PCV10. Doctor, ¿cuándo comienza, digamos, la aplicación de esta vacuna? Porque de pronto nosotros escuchamos la controversia que existe entre si se aplica la 13 o se aplica la 10 valente, pero ¿cuándo en sí empieza, digamos, la aplicación? ¿Cuándo estaría, digamos, ese producto aquí en El Salvador? Bueno, eso depende del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros todas nuestras vacunas las contratamos a través del fondo rotatorio. Esa es una seguridad adicional que también viene a corroborar la decisión que hemos tomado. Sí. El fondo rotatorio es un fondo que se nutre de aportes económicos de todos los países. Los países cuando plantean su necesidad de vacunas, se hace ante el fondo rotatorio, vamos a necesitar tantos millones de dosis de tal vacuna, tantos de tal otra, etcétera. Entonces, con todo eso, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, consolida y negocia directamente con las casas productoras. Por eso es que tenemos doble seguridad, porque ellos certifican las vacunas que están recibiendo, ¿verdad? Entonces, directamente con el productor, en este caso con la Glaxo o con la Pfizer. Sí. Cada país es soberano y toma la decisión sobre qué vacuna compra. Brasil, por ejemplo, compra la PCV10, igual que nosotros. Estamos hablando del 40% de los niños de este continente, ¿verdad? Y así como ese, muchos otros países en Latinoamérica adquieren la PCV, otros adquieren la PCV13. ¿Verdad? Nosotros hemos decidido cambiar y adquirir la PCV10, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, se hace el planteamiento a la OPS, eso ya se hizo, ya se planteó la necesidad y la OPS a su vez está negociando esto con la casa productora y no podría precisarle yo la fecha en la cual el envío viene, pero eso está próximo ya a recibirse. Muy bien, doctor, gracias por hacernos esas aclaraciones. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes que continúen con nosotros porque esta mañana estamos hablando de temas de salud aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Saludamos nuevamente a la audiencia de Sonora y les pedimos que continúen con nosotros. Ya volvemos. El doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Salud, está con nosotros hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Y el primer punto que hemos tratado es esta controversia que se ha generado respecto a la aplicación de la vacuna del neumococo. El profesionales de la salud han dicho que no están de acuerdo con que se cambie de la 13 valente a la 10 valente. Ya el doctor dio las explicaciones y explicó que dentro de poco pues esto va a formar parte del cuadro de vacunas en El Salvador. Doctor, hay otros temas que me gustaría que habláramos con usted. ¿Cómo no? Se anunció hace unos días, digamos, cambios en las políticas de salud. ¿Cómo puede ver el paciente, digamos, estos cambios? Porque se dijo de que se iba a tomar muy en cuenta el tema de los medicamentos. De hecho, la doctora Violeta Mengíbar daba algunas declaraciones donde decía que en determinado momento, en algunos lugares, hay medicamento, pero la gente que está encargada, digamos, de los sistemas de salud, la gente operativa, a veces no lo entrega a los pacientes. ¿Cómo puede ver, digamos, el ciudadano que hoy acude a uno de la red de hospitales este cambio que se va a dar en las políticas del sistema de salud? ¿Cómo no? Y es un tema muy controvertido, obviamente, la cuestión de los medicamentos. Bueno, las vacunas son un ejemplo muy claro de esta situación, e igual sucede con muchos otros medicamentos, ¿verdad? Hay muchos intereses comerciales de por medio, digamos, incidencia en el personal y en muchos ámbitos en relación con qué medicamento se compra, qué no se compra, etcétera, ¿verdad? Doctor, ya que está hablando usted de temas de intereses comerciales, usted decía que la vacuna de 10 valente la produce una casa. Exacto. Y la 13 valente la produce otra casa. Claro. Estamos aquí, digamos, viendo un pleito entre casas productoras de vacunas y es lo que está ocurriendo en El Salvador. Claro, por ejemplo, en la prensa usted podrá haber apreciado que tanto la Glaxo como la Pfizer sacaron sendos comunicados ahí, cada uno diciendo que su vacuna es mejor que la del competidor, ¿verdad? Entonces es una cuestión que nosotros tenemos que tener presente siempre, ¿verdad? De hecho, por eso es que se hace una revisión sistemática, por eso es que nosotros contamos hoy con una dirección de evaluación de tecnologías sanitarias para poder hacer evaluaciones independientes, evaluaciones cuyos resultados nos permitan garantizar el derecho a la salud de la población, sí, sin que intereses comerciales se interpongan en ese camino, ¿verdad? Entonces,
nosotros necesitamos obtener el mayor costo-beneficio posible del presupuesto y de los fondos que se nos confían. Eso quiere decir que tenemos que comprar el mejor producto al mejor precio, ¿verdad? En este caso, en que los productos son iguales, que tienen la misma seguridad de protección a la niñez, entonces nosotros optamos por comprar el producto que nos es más cómodo económicamente, porque obtenemos la misma protección por un precio más bajo, ¿verdad? Eso es una decisión soberana que el país ha tomado por recomendación de los estudios que se han hecho. Y esto es importante porque hay algunos productos, sobre todo, digamos, vacunas de reciente producción o medicamentos de reciente producción, que no cuentan con estudios independientes, solo cuentan con los estudios hechos por el productor. Sí. Y esos estudios, a veces, algunas casas comerciales no los difunden con la transparencia debida, ocultan efectos secundarios, efectos adversos, ¿verdad? Y una serie de factores que luego con el tiempo la gente se da cuenta, como ha sucedido, por ejemplo, con estos antiinflamatorios que causaron muchas muertes, ¿verdad? Por haberse tomado estos antiinflamatorios que tenían efectos adversos sobre el corazón. Sí. Y hasta que sucedieron esas muertes y dieron cuenta que estaban relacionados con esto, entonces se sacaron del mercado esas cuestiones. Pero eso había ya sido aflorado en los estudios de las mismas casas y no los publicaron, ¿me entiende? Entonces nosotros tenemos que esperar a que haya estudios independientes que nos den la suficiente evidencia para estar seguros de que esta vacuna es igual a esta vacuna y que, habida cuenta de eso, nosotros tomamos la decisión del otro. Entonces, mientras eso sucede, hay allí una cuestión digamos, comercial, de competencia entre una casa y la otra, tratando de demostrar con todos los medios a su alcance, ¿verdad? Porque mire, nosotros nos ahorramos $500,000, ¿verdad?, al comprar una en lugar de comprar la otra, pero el que gana el concurso gana $4 millones. Entonces, para las casas comerciales es un negocio de $4 millones. Para nosotros es la protección de nuestros niños, ¿verdad? Y las vacunas que podemos comprar al menor costo posible para proteger a nuestros niños, ¿verdad? Entonces nosotros atendemos los estudios independientes, nuestros estudios, los estudios de instituciones como la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, y con eso tomamos la decisión, ¿verdad? No nos basamos solo en lo que la casa comercial nos dice. Muy bien. Realmente creo yo que es importante hacer este tipo de aclaraciones, porque realmente el ciudadano ve oposiciones de un lado, oposiciones del otro, y al final pues no comprende dónde está, digamos, el verdadero centro de la disputa. Qué bueno que usted sienta posición sobre este tema. Hablábamos sobre el tema de los servicios hospitalarios. Mucha gente dice, bueno, mire, yo voy al centro asistencial y uno de los problemas que encuentro es que no hay medicamentos. ¿Qué decirle al ciudadano que se ha encontrado con esta situación en la red de hospitales? ¿Cómo no? Vaya, mire. Nosotros, como decía, bueno, ya habíamos empezado a hablar un poco de esto en relación con la polémica que hay y que ha existido permanentemente en relación con el abastecimiento y toda esta cuestión. Nosotros, en el ámbito de contribuir al desarrollo del Plan 10, planteado por el Ejecutivo recientemente, ¿verdad? Y en el sentido, digamos, de mejorar los niveles de abastecimiento de medicamentos y de información sobre los mismos, hemos hecho ya algunas propuestas para mejorar y para tener información mucho más precisa de la que disponemos hoy en relación con el abastecimiento, ¿verdad? Me explico, por ejemplo, siempre nosotros hemos expresado cómo los promedios a veces, digamos, ocultan algunas facetas de la realidad. Por ejemplo, cuando nosotros organizábamos las alertas estratificadas para combatir las plagas de dengue, chikungunya y Zika, antes de que se iniciara el proceso de reforma, la ofensiva, digamos, contra los zancudos era una estrategia, una alerta nacional, en la cual todos los municipios del país estaban igualmente tensionados y en todos ellos se ocupaban, digamos, las estrategias para combatir al zancudo. Sí. Esto habían, por cierto, muchos municipios que tenían un bajo índice larvario, pero sin embargo se tensionaban igual que los que tenían un índice larvario elevado. Eso hacía gastar recursos innecesariamente y no permitía focalizar recursos en los municipios que estuvieran mayormente afectados. Bueno, la reforma vino a cambiar eso, el desarrollo de nuestro sistema de información
fundamentalmente, nuestra estrategia laboratorial también, etcétera, vino a cambiar y pudimos hacer las alertas estratificadas y hoy somos uno de los pocos países en todo el continente que controla las epidemias de dengue, chikungunya y zika. El buen uso del sistema de información, el buen uso del sistema laboratorial nos ha permitido orientar cómo nuestros servicios, la población, el sistema de protección civil deben reaccionar para controlar las epidemias y lo hemos hecho con éxito. En el caso del abastecimiento de medicamentos hay una situación un tanto similar. Por ejemplo, para calcular el promedio de abastecimiento de los hospitales, ¿verdad? No puede tener el mismo peso específico en el cálculo del abastecimiento el Hospital Rosales, que tiene un promedio de emisión de alrededor de unas 6.000 recetas diarias, con el Hospital de Gotera, por ejemplo, sí, que emite 500, ¿verdad?, o 600 recetas diarias. Entonces necesitamos un sistema de medición del abastecimiento que nos permita ver exactamente cómo es eso. Entonces, eso, digamos, antes no era posible. El desarrollo sostenido que hemos observado o que hemos implementado en nuestro sistema de información hoy lo hace posible. Entonces hemos hecho propuestas para, profundizar en la medición y poder tomar las medidas adecuadas. Eso quiere decir que nosotros hemos hecho la propuesta para, controlar hasta por servicio de salud, ¿verdad?, incluso por prescriptor, las recetas, el tipo de medicamentos que se prescribe y todo eso, ¿verdad? Esos son algunas de las propuestas que hemos presentado, que son totalmente factibles de realizar y que nos va a dar, digamos, una información mucho más precisa para poder tomar mejores decisiones, ¿verdad? Muchos servicios, por ejemplo, suelen almacenar pequeñas cantidades de medicamentos por si se escasean, ¿verdad? Entonces eso va acumulando medicamentos en una serie de situaciones que al sumar ustedes una cantidad importante de medicamentos. Sí. Y eso está fuera de control, porque ahorita el control llega hasta los almacenes de los hospitales y todo eso, no al prescriptor, ¿verdad? Con la implementación del expediente clínico en línea, cada paciente o cada prescriptor, cada médico, en el momento que hace la receta, esa receta se descarga del inventario, ¿verdad?, y es registrada automáticamente. Hoy tenemos que hacer un conteo, llenar palotes, digitarlos, entonces todo eso genera algunas veces dificultades con el manejo de los datos. Entonces hemos estado trabajando para eliminar todo eso, ¿verdad?, y que todo eso automáticamente se genere y podamos tener en tiempo real un informe, ¿verdad?, que pueda ser, digamos, mejor administrado por la ministra, mejor administrado por nosotros, mejor administrado por los que tienen a cargo la distribución de los medicamentos, mejor administrado para orientar la compra de medicamentos y para saber qué medicamento se va a escasear dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, dentro de 4 meses y poder tener una mejor gestión de medicamentos en general. Doctor, cuando se hizo el anuncio de cambios en algunas políticas, no dejó de generar un poquito de controversia y llamó la atención la situación, por ejemplo, de que se iba a vigilar al personal de salud. ¿Cómo se puede hacer esto considerando la cantidad de personal? Porque estamos hablando de casi 25.000 personas que trabajan en el sistema y también, digamos, la cantidad de pacientes que reciben a diario, centros como ya lo mencionaba usted, el Hospital Rosales. Sí, miren, no es, yo creo que las cuestiones se han exagerado un poco. No se trata de una vigilancia policíaca, de estar viendo ahí qué es lo que hace cada quien. Eso no es posible, primero, ¿verdad? Segundo, no es ético, ¿verdad? Tercero, uno no puede partir de que todo el personal está obrando en contra de los intereses de los pacientes, reteniendo medicamentos, haciendo. Seguramente habrá alguno que lo hace así, sí, ¿verdad?, o algunos cuantos que lo hacen así, pero eso no es la generalidad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de tener un mayor control y precisar más, se refiere precisamente a esto que le estoy contando. Por ejemplo, las enfermeras que en la estación de enfermería tienen una reserva de ampollas contra el dolor, por ejemplo, para prever por si se escasea, tener disponible lo hacen con la idea de que no sufran los pacientes. Sí. No es una cuestión malintencionada, sí, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos un sistema que nos permita controlar dónde está cada ampolla, ¿verdad?, y dónde se están acumulando o dónde no hay, para poder decir, por ejemplo, en el Hospital Sacamil, ¿verdad?, se ha escaseado en este momento las ampollas de morfina,
pero en el Hospital Rosales hay en tal parte tantas ampollas. Entonces eso se puede perfectamente, digamos, utilizar para que el trabajo en red, ¿verdad?, de todos los establecimientos de salud opere de mejor manera y se complementen unos con otros, o para que nosotros podamos prever realmente si la cantidad de morfina que se está obteniendo es la suficiente o se hace falta incrementarla, ¿verdad? Y otros medicamentos que tal vez no son tan necesarios o importantes para la salvaguarda de la vida de los pacientes, ¿verdad?, son necesarios para eso. Entonces, todo eso nos va a permitir, obviamente, mejorar la gestión de medicamentos. Aquí me parece también que son claves también, doctor, las evaluaciones de desempeño, ¿no? Es correcto. Porque hasta ahora creo yo que es un tema que ha estado ahí, pero incluso la misma doctora Violeta Mengíbar decía en una ocasión acá que existen evaluaciones de desempeño, pero digamos, muchas veces no se hacen o no se hacen de la forma correcta. ¿Considera usted que es así? Es correcto, ¿verdad? La señora ministra lo dijo y yo coincido con eso. Es importante revisar las evaluaciones de desempeño. Mire, nosotros tenemos y encontramos evaluaciones de desempeño que parecía que, digamos, con la idea, los consultores que se hicieron antes del proceso de reforma, eran consultores que estaban, digamos, tenían diseñados procesos de evaluación de desempeño para empresas. Entonces se evaluaba, por ejemplo, al personal de salud como que usted estuviera evaluando un empleado de gasolinera. O sea, una cosa así, pues, pero no, eso es, digamos, una cuestión, pero no tenía que ver, en la hoja de evaluación, no tenía que ver usted nada que tuviera que ver con el desempeño específico de la persona. Nosotros hemos estado cambiando el manual de puestos, homogenizando los puestos y todo eso para permitir evaluaciones de desempeño más adecuados y más acordes con lo que se requiere para mejorar sostenidamente el desempeño de nuestro personal. Entonces, todas estas cuestiones confiamos en que puedan ponerse, digamos, en práctica de forma acelerada, de tal modo de tener desempeño, porque también se evalúa, por ejemplo, nosotros hemos clasificado en el área de servicios, por ejemplo, las unidades de salud, que son unidades de complejidad A, B y C, sí, básicas, intermedias y más complicadas, ¿verdad? Igual que los hospitales departamentales, hospitales regionales, hospitales de alta complejidad, etc. Entonces, cada hospital debe evaluarse de acuerdo a lo que hace, a su desempeño. Entonces, las evaluaciones deben hacerse igualmente, ¿verdad? Muy bien, doctor, le queremos agradecer que ha venido a conversar con nosotros. Definitivamente hay una cantidad de elementos que analizar en el sistema de salud y creo yo que ese es uno de los grandes debates que va a existir a partir, digamos, de lo que está sucediendo hoy y lo que viene, pues, a futuro. Le queremos agradecer, doctor Espinosa, que ha venido a acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted, Manuel, muchas gracias a Hechos AM, y estamos en la total disposición cuantas veces nos quieran invitar para poder platicar de este y otros temas que sean de interés para la población. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente ese día martes, temas muy importantes que tienen que ver, pues, con el área de salud. Vamos a saludar nuevamente a nuestros compañeros allá en el 104.5 FM, el programa Buenos Días. Compañeros, esto ha sido el espacio de la entrevista de hoy. Bien, Manuel, hemos estado muy atentos a los datos que te han brindado, porque este es un tema que nos preocupa a todos, a todas las familias. Así que saludos a tu invitado, al viceministro Espinosa. Así es, ¿y a quién tienen ustedes hoy en lo que hay que saber, ahí digamos, en Buenos Días? Claro, es la sección Lo que hay que escuchar. Hoy vamos a estar hablando, Manuel, con el presidente de la Cámara de Comercio, con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal, y vamos a estar hablando sobre el tema que tiene que ver con economía, finanzas públicas y la situación política y de seguridad en el país. Muy bien, vamos a estar a la expectativa de las declaraciones que pueda dar el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ahí en Sonora. Perfecto, un abrazo, Manuel, que tengas feliz martes. Igualmente, que tengan un excelente día. Bueno, nosotros despedimos hacia el espacio de la entrevista, pero ya está listo Carlos Artiga, Lorena y Célida para continuar informando.